Labín, una colonia pequeña con una historia grande. Fue fundada por los colonos que después de 9 años de trabajos infructuosos en las improductivas tierras de Narcís Leven, se radicaron aquí. Cuando bajaron del barco, era en el año 9, mi abuela venía embarazada de mi papá, los mandaron a... mi papá nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Vinieron a la Argentina y de la Argentina fueron a recalar a Entre Ríos. ¿Por qué a Entre Ríos? Porque los mandaban directamente de inmigraciones. Papá decía siempre que nació en Odessa. Si nació en Odessa o no, o capaz que era la única ciudad que él se acordaba que existía. Vinieron los abuelos acá a la Argentina. En el 17, mi papá tenía 8 o 9 años. Bueno, papá vino acá el 13 a Buenos Aires, a Argentina. Se casó el 17. Estuvo trabajando de peón simplemente hasta que se casó. Y hizo una carnicería en Abramo, un pueblo que casi nadie lo conoce. Entonces mamá atendía la carnicería y él trabajaba de peón. Mis padres y mis abuelos y mis tíos llegaron en el año 37. Nosotros llegaron ellos de Polonia. De Polonia llegaron. Y era mi suegro Gregorio y mi suegra se llamaba Sara. ¿Y qué pasaba? Mi padre venía de un clima muy seco de Rusia. Y la palabra Entre Ríos lo dice todo. Le agarró como un asma en 2 meses y pidió urgente traslado. Era un día de mucho viento, un viento pampero, como se llama, y los carros rusos andaban dando vueltas. Dentro de lo que yo me acuerdo, y lo que me contaba mi papá, mis abuelos primero llegaron a Carlos Casares. Vinieron para acá, vinieron primero a Palacios. Después hicieron hacerse chacareros, los pasaron a Bernasconi, una tierra muy árida, voladora. Tierras áridas bordeadas por la línea férrea que atraviesa Ábramo y Bernasconi se sometieron al cultivo del hombre. Lamentablemente todos esos esfuerzos fueron estériles ante la improductividad de las tierras de esta zona. Los vientos pampeanos, implacables, arrasaban las tierras y la erosión se llevaba pastos y cultivos y frenaron su desarrollo. Porque para conseguir agua potable había que hacer un jahuel de 100 metros. Y venían los indios y le decían, hombre blanco no pegar, indio no matar. Así le decían. Vino, no sé cómo fue, la verdad es que ahí, no sé, ustedes lo van a poner después, no sé cómo. ¿Cómo fue que se compró lápiz? Porque vino uno de esos directores de la Yevich, que vio que los de Bernasconi estaban imposible, estar peor. No tenían ni agua, 180 metros de agua. Nada, es todo seco. Entonces tuvieron que comprar lápiz. Lápiz son 10.000 hectáreas. Resolvieron después de la gestión, que no fue fácil, trasladar a 5 familias para acá, para Colonia Lápiz. Entre ellas venía mi abuelo. Y al lado del galpón, porque había un hombre que estaba cuidando, que era de la Yevich, el encargado, estaba haciendo un asado en aquel tiempo. Y mi abuelito se acercó y le echó la mano y le dijo en judío, ¿cómo le va? El criollo, ¿qué va a entender? El criollo le contestó en castellano y el criollo le dio mate. Ahí se formó Lápiz, en 1919 se formó. En el frente del Salón Social, una inscripción dice octubre de 1919, o sea, la misma fecha en que los colonos vieron nacer las primeras plantas de trigo cultivadas por sus manos, y aun cuando ellos todavía vivían en casas subterráneas. La colonia se extiende en 10.000 hectáreas, por grupos de 2 a 4 casas, lo que no impide mantener su centro en constante movimiento. Y tenía miedo de vivir individual. Entonces siempre les aconsejaban que se hagan un grupo de 4 personas en el cual convivían más junta la familia. Sí, los vecinos que teníamos nosotros eran Lipovetsky, Geller, Jacobo Geller y Sagel. Con los vecinos, con Leví, Fuchs, Steinberg. Un tal Pecker de vecino.
Después en el grupo de Leuterfutter estaba Leuterfutter, Sokiransky, Pisarenko y Blum. Pero mi abuelito pensaba que era un remedio que quería. Después con el tiempo se dio cuenta que no era un remedio, que era un mate, y estaba haciendo un asadito. Los pioneros reciben a la delegación en sus chacras sin detenerse en sus tareas cotidianas. La extracción de agua en forma manual costó vidas. El ingenio de los colonos la reemplazó por el volcador, hoy superado por el molino a viento. El tema del campo es así. El campo era, creo que, lo que menos desarrollo tenía en aquel momento. Entonces, lo único que sabía hacer el productor acá, como para tener un ingreso diario, era tener unas vaquitas para ordeñar y hacer el tambo a mano. Sin embargo, la fe de los colonos no es una fe abstracta, sino una fuerza de la que surgen nuevas e importantes iniciativas para el logro de los frutos que buscan. En aquella época, cuando llegaron ellos, les dieron 100 hectáreas y era un arado doble y una rastradiente rusa. Todavía era de Checoslovaquia la rastradiente. La vieja trilladora a caballo aún se puede ver en estos campos, a pesar de que el anhelo de este padre e hijo, que trabajan en la misma chacra, sea el de mecanizar los trabajos. Recuerdo que tanto mi padre, mi hermano ordeñaban y era algo, sacrificarse mucho porque se levantaban re temprano y capaz que era poca leche que sacaban, pero era una buena entradita. Era duro en aquel tiempo. Después, eso sí, lo esperaba mi mamá con un suculento desayuno, queso pisado con crema y sal, había quienes les gustaba con azúcar, unos tazones de café con leche, esas tazas enrosadas, grandotas que había, amarillas, verdes, y bueno, con eso ya estaban con fuerzas como para seguir, que se araba con caballos, todo trabajo pesado. En aquel entonces la cooperativa Granjeros Unidos alquiló campo en Urdapilleta, en Salazar, por muchas partes, y se alquiló pastoreos y se mandó todo con el ferrocarril. Y llegamos con la hacienda Huergo en aquel entonces a caballo y el tren no había llegado, estuvimos 2 días esperándolo hasta que después para cargar la hacienda era toda una fiesta. A estos continuadores de la colonización judía les cabe el legítimo orgullo de ser los iniciadores de una nueva estructura de explotación agraria que puede llegar a tener singular importancia en nuestro país. Y me acuerdo mucho de las instituciones. Por ejemplo, la carnicería es una de las que más me llamó la atención. Porque a nosotros nos traían la carne el carnicero de San Miguel, Weiss. Él carneaba cada vaca que Dios tenía. El desastre más grande de vaca comimos nosotros en la penata que hicimos la cooperativa. Cuando iba la primera, vos entregabas un animal y te daban unos bonos para poder sacar carne. Pero se tenía que pagar un arancel para poder pagar al ¿cómo se llama?, al carnicero. Claro, era cooperativa. Había una comisión y cada colono entregaba un animal. Había presidente, secretario. La cooperativa la hicimos nosotros, el primer presidente fui yo. Te daban cupones por los kilos que entregabas, kilos limpios, no sé cómo era. Era interesante porque nosotros entregábamos una vaca y después le hacían el descarte del cuero y la sangre que sacaban, el tripa, todo. Después era lo que quedaba limpio en carne, lo daban en bonos. Y se carneaba cada uno cuando le tocaba el animal y se le daban todos los kilos que dio la vaca, pero había que pagar unos pesos por el trabajo porque había 2 empleados para atenderla. Venía Jacobo Smith con un caballo y una zorra, que era como un carro con 2 ruedas, chatito. Venía a casa, mi papá ya tenía preparado el animal,
se lo preparaba unos días antes o un día para que estén vacíos sus intestinos para poder usar sus chinchulines. Yo daba, por ejemplo, el animal, hoy di el animal pesó 200 kilos, por 200 kilos me tenían que dar bonos. Y cuando se te terminaba esa cantidad de bonos, tenía que volver a dar. Entonces siempre había alguien que tenía que dar. Realmente era un modelo que habría que imitar en algún sentido, pero que permitió que todos tuvieran carne todos los días que iban a comprar, y con materiales propios de cada uno de los vecinos. Ahora, el día que dabas el animal, te correspondía todas las partes mejores del animal. Lomos, matambre. Las patas, que mi mamá hacía joledets, el hígado me acuerdo, después las achuras, pero a veces también las costeletas. Por ahí yo quería una tira de asado, me daban una tira. Pero por ejemplo 1 kilo, 2, 3 kilos de asado, no. Para eso yo tenía que ir unos días antes de decirle al carnicero, yo quiero para tal día, quiero 5 kilos de asado. La anécdota era que a cada uno le daban un pedacito de cada cosa, pero nada en particular. Que los que vivían más cerca eran los que se beneficiaban más porque llegaban antes capaz y estaban acomodados con el carnicero y podían retirar buenos cortes. Lo que era interesante de la cooperativa que tenía personalidad jurídica y nunca presentó un balance bien normal, porque medio balance en dinero y medio balance era en kilos. No, quiero destacar, aunque sea que quede en el recuerdo de todos, que una gran influencia en toda la vida de la colonia tuvo la Cooperativa Granjeros Unidos. Esta cooperativa se creció muy lindo, está muy grande. Yo estuve unos cuantos años de presidente, de secretario, de todo me tocó. Pero la cooperativa fue también un eje económico, un eje también cultural, donde la gente podía progresar y podía afianzarse más en la colonia. Así que no nos olvidemos de ese detalle. Tengo que decir el nombre, porque si no, a mí no me gusta, pero tengo que decirlo porque lo vale. Y el que hizo todos esos movimientos es Grace. Cuando tenga la tierra. Este hombre era muy querido, muy apreciado, no solamente acá, sino que en la construcción de la cooperativa Granjeros Unidos, él... Era una persona muy especial, pero siempre estaba maquinando algo más para la colonia, siempre. Él y Loevi eran dos personajes. Era una persona que tenía visión de las cosas. No había tenido un estudio superior, diríamos, pero él veía el porvenir. Él era un hombre desinteresado completamente, para sí no le interesaba, la vida de él no le interesaba. A él le interesaba la colonia Lapin. Dice Grace es un hombre que vino ya grande de Rusia y traía ideas como las traíamos casi mucha gente de los que vino en esa época. Tenía mucha intuición. Un hombre muy emprendedor para toda la colonia y todo alrededor, porque la luz eléctrica que vino de Juan, lo que él hizo movimiento hasta que se hizo la luz, hasta hizo llegar a Huelva, ¿saben ustedes? Ahí hizo Huelva también, hacia nosotros. Gracias a él tenemos la luz que tenemos hoy en el campo, que hizo todas las gestiones, las hizo él, vecino impagable, un señor, él como sus hermanitas. Todas esas ideas de emancipación de república se empezó a
a desarrollar en los países europeos, y esta gente que venía para acá traía esas ideas, y este hombre trajo sus ideas para acá y se trató de implantar o de armar las ideas del socialismo que en aquel momento se cuadraron en todo. Él viajaba, lo que veía en otro lado, lo traía a su colonia. Tenía un defecto. Cuando a él se le ponía que hay que hacer algo, un día, 2 días, 5 días, 30 días, pero hay que hacer, y se hizo. Lápiz hizo muchas cosas gracias a él, pero pusimos todo el hombro. Grace juntaba a la gente, cada uno se juntaba en la cosecha, se juntaba a 10 bolsas cada uno, o 20, el que podía dar más, el que daba menos, se juntaba un animal, siempre algo se hacía, siempre estaban en actividad. Si tuvimos una cooperativa de carnicería, el centro cultural, el teléfono, la estafeta, todo lo que teníamos en Lapin nació de Grace. Él le dijo a mi marido, porque cuando yo llegué no teníamos coche. 5 años no tuvimos coche. Íbamos en carrito o en sulky. Yo cada vez que iba en sulky lloraba. Yo no me acercaba a los caballos, no estaba acostumbrada. Entonces le dijo a mi marido, si no vas a comprar coche, se te va a ir la mujer. Acá en un año hizo un bañadero para bañar vacas. Lo había visto en alguna estancia, bueno, lo implementó y hizo un bañadero colectivo que todavía está, la instalación de feria y bañadero. Sí, el monumento que está en la esquina, yo era justamente el presidente del centro cultural y él entró y dijo, vamos a hacer esto. Y lo apoyamos y lo hicimos. Sí, él decía las cosas como realmente tienen que ser. Lo vas a hacer, ¿querés estar en la comisión? Sí, hay que trabajar. Defendía las cooperadoras de la escuela, defendía la sala de primeros auxilios, después defendían en general a todos los habitantes de la colonia. ¿Cuántas veces veníamos de vuelta de la escuela? Teníamos que entrar a Grace porque por la lluvia, que no podíamos seguir hasta mi casa. Y a veces cuando nos enfrentábamos en la calle rumbo a la cooperativa, él iba adelante y hablaba solo. Yo me di cuenta que hablaba solo. Y hacía gestos con la mano. Y siempre tenía algo nuevo. Grace era un personaje fuera de lo común. Sí, eso estamos de acuerdo. Así lo digo. Pero él era un hombre muy emprendedor, inteligente, desde luego. Porque Grace era un hombre de palabra. Él a todos sus sueños los hizo realidad. La colonia Lapin tenía, para mí, personalmente, tenía un líder. Se lo debemos todo a Grace. Porque él era el principal que si algo le entraba en la cabeza, lo hacía. Y la gente lo apoyaba, la verdad. También fue idea de Grace. Cuando queda esa casa vacía que era de la Yevich, a él se le prende la lamparita de hacer ahí la sala de primeros auxilios. Formada por la gente, las mujeres de la colonia, y a la enfermera la pagaba la municipalidad. La enfermería se cobraba una mensualidad muy poca, había una comisión, presidenta, secretaria, tesoreros, todos. En conjunto con todas las chicas, ahí éramos ya mucho más. De bienestar social de la colonia. Eran mujeres que juntaban plata y cuando había algún necesitado, ¿viste?, le ayudaban. Y juntó a las mujeres, hizo una comisión sala de primeros auxilios. Y bueno, teníamos una sociedad que se pagaba entre todos, una cuota, y con eso si ibas a ponerte una inyección, te costaba tanto, qué sé yo, otras cosas, medirse la presión. Mira, la sala de primeros auxilios era una cosa sumamente necesaria, muy valorada
Bueno, teníamos la comodidad por cualquier accidente que pasaba ahí en el campo o alguien que necesitaba que inyecciones, no había ningún problema, fueron todos muy bien atendidos. Cobrábamos una mensualidad a toda la gente de la colonia y aparte se organizaban fiestas y venían gente de todos los alrededores y se hacían lindos bailes, muy divertidos. Cuando yo llegué estaba una enfermera llamada Celestina, que era muy querida, tenía su hijo Enrique, que formaba parte del conjunto folclórico. Celestina, es porque me acuerdo porque yo ponía inyecciones en la colonia y regalé el equipo, se lo di a ella. Y Mirta Keller prácticamente fue un apoyo para las maestras, porque ante cualquier cosita ella venía a la escuela, íbamos ante cualquier rasguño, ella estaba siempre dispuesta. Cuando la cosa era más grave, obvio que no se atendía en Lapin, se derivaba al pueblo más cercano. Venía un médico de San Miguel Arcángel, había llegado, me parece a mí, uno de Carué, y después llegó de Rivera, iba el doctor Jaimovich. Y después la estafeta, que se llamaba, que era el correo. La correspondencia la traía Curán. Curán era el panadero. Que llegaba a San Miguel, y como se traía el pan de San Miguel sábado, martes y jueves, ya traía la correspondencia, y al principio se la dejaban en la cooperativa, y después fue a pasar con un sueldito a la enfermera y era la enfermera la responsable de entregar la correspondencia. Bueno, yo empecé en lo que le decíamos la escuela vieja, que estaba en el campo de Sokiraski. Ahí vivía Moishe Sokiraski. El centro cultural estaba cruzando el alambre. Estaba ahí. Y detrás de eso, más para adentro del campito, estaba la escuela castellana. Y había momentos donde éramos como 80 chicos, 2 aulas. Me acuerdo que a veces en un grado éramos tres o 4 personas nada más y estábamos juntos con otros grados en el mismo aula, ¿no? Y los baños estaban así a un costado, los baños con el agujero y nada más. Estaban ahí. Y tenía 2 salones. Entre 60 y 70 chicos éramos. Los espacios estaban todos ocupados, ¿entendés? No estábamos solamente en las aulas. Tanto es así que en el grado mío funcionábamos en la cocina de la escuela, de la casa de la maestra. Mirá, tuvimos una suerte, yo por lo menos. Tuvimos una maestra y directora que se llamaba Olga Berdichevsky de Hinkis. En este momento precisaríamos muchas maestras como esta. Bueno, yo aquel entonces empezaba a los 8 años, éramos bastante grandes cuando empezamos a ir a la escuela. En el primer año que fui a la escuela era Olga Hinkis la maestra. Derman tenía unas cuantas chicas que iban al colegio, con una iba al mismo surco porque me llevaban a mí. Ella tenía una hermana más que ella, Fanny, y era una mujer. De ahí empezó el romance. Sí. Y empecé a ir al colegio a los 8 años en Blanco. Yo cursé 3 grados primarios nada más, porque más no había. Para cursar el 4º grado había que ir a Puan o a Carué. Yo empecé con Olga Hinkis y después Gilda Oliva Echeverría. Y en 3er grado nos pasamos a la escuela que había hecho el gobierno, la escuela nueva en la época de Perón, que entonces las escuelas nuevas que para nosotros eran una hermosura, porque te imaginas, ya eran 2 aulas con un corredorcito pelado nomás y eso tenía baño instalado, tenía de todo. Era la época de Perón, no había maestras. Y en Lapin algunos habían terminado 6º grado y algunos no habían terminado 6º grado. Con 4º se conformaron porque si no se tenían que ir a otro lado a estudiar. Y mis viejos fueron a buscar una pensión en un lado o en otro para que yo haga el 4º grado, después a ver si podía seguir estudiando. ¿Y qué pasaba? La pensión, la menos que pedía, era 9 mangos por mes. Mi maestra era Hilda Uribe. Ella se sacrificó, viajaba en Sulki y al principio vivía en la escuela.
Venía con un sulky y se le hacía atrás el caballo, a la galope lo traía. La verdad que son 4 leguas que ella tenía para venir. Y todos los días venía en sulky. Todos los días. Después ya dividieron y ya pusieron 2 maestras que mandaban a otra maestra. En ese interín, Pupe, mi prima, la hermana de Arnaldo, también dio clase en Lapi. Y yo ya había hecho secundario y había estudiado en Buenos Aires, que era otra forma de estudiar, porque acá era una sola maestra para todos. Y ahí teníamos maestra por grado. Entonces me dijeron si yo no quería. Yo acepté porque siempre me gustó. De maestra recuerdo a Leilé Triventi, que hoy vive en Sayiqueló, que estamos en contacto. Zaida Salvadora María Mesa, que es de Coronel Suárez, mi maestra de sexto. Alicia Osadún. Era un ambiente tan sano, tan comprometido con la educación, los padres tan interesados en que sus hijos aprendieran, se capacitaran, nos ayudaban muchísimo, estaban integrados totalmente a la escuela. Sobre todo nos juntábamos para jugar en la escuela, además de para ir a estudiar, porque como la distancia no teníamos vecinitos de juego, así que justamente elegí este entorno para contarte estas anécdotas porque acá donde estoy sentada yo jugaba en los árboles, yo era la maestra y todos los árboles que ves a mi alrededor eran mis alumnos. Además las escuelas, estaba la escuela del Estado y la escuela hebrea. Como hubo un ciclón, tuvieron que delegar este edificio para la Escuela del Estado, porque la Escuela del Estado no permitía que se enseñe también junto en ese aula la parte judaica. Hubo un terremoto, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a ir a la escuela, había una escuela yiddish nomás. Entonces íbamos a la mañana y a la tarde. Y íbamos a la escuela yiddish primero, llevábamos nuestra comidita, porque almorzábamos allá. Nuestra comida diaria casi siempre eran milanesas, o si no sándwiches de paté con crema, que hoy los comería con unas ganas. Se hizo el otro edificio, pero mientras tanto hubo un señor, Pizarenko, José, donde se dictaba clase en la casa humilde de él. Y después vino Boris Migoski, que era un muchacho joven, con él más o menos aprendimos un poco. Para mí fue una cosa muy significativa que en público te estén entregando la llave de una escuela. Íbamos a la mañana a la escuela primaria de castellano y después nuestra bolsita, que no estaba conservada ni fría ni nada de comida, nos íbamos a sentar allá en la escuela de hebreo y ahí comíamos tranquilos y después teníamos las clases de yiddish. Aprendimos a leer y a escribir porque antes se escribía y se leía en yiddish. El hebreo era un ratito y nada más. Bueno, también contaban historia y... La verdad que no faltó nada en esta escuela. También teníamos nuestros inspectores que venían a dejar sus informes. Y los chicos iban el 100% a la escuela. En mi tiempo iban el 100% a la escuela los chicos. Y todo eso te va dando valores que después no se van. Cuando mis padres llegaron con mis abuelos, hicieron un shil. Llegaron la familia Pecker. Mi mamá siempre me contaba que José tenía 8 meses recién en aquel tiempo. Y llegaban de a pie, caminando. Y Fuchs y Beckerman también llegaron. Cuando la colonia estaba completa, se llama completa, que estaban todos los chacareros vivían en Lapin, entonces había 4 shil para las fiestas religiosas. El último que quedó era frente a Arnaldo, el shil. Pero anteriormente había como 4 shil en el Lapin. En el centro, en la otra calle de Bundica había. Y el shil, la sinagoga principal estaba frente a mi casa en el campo. Sí, bueno, sí, estaba frente a Arnaldo, este era el shil oficial, este era el... El shil llegó a estar en mi casa
acá frente al campo de Grace, no sé si ubicás a Grace, frente al campo de Grace, llegó a estar el Gil por 12 años consecutivos. A mí me tocaba dormir un mes en la cocina, porque en donde yo dormía estaba la puerta y no se puede dormir con la tabla. Después estaba el Gil, que estaba enfrente de la casa de Leisler Berechansky. Después había un Gilo de Jove Goldberg. Porque el templo que había en el centro, para caminar era lejos. Entonces hacían reuniones, decían niños en casas, para que la gente pudiera ir caminando. Cuando era Año Nuevo o el Día del Perdón, el Hazán generalmente paraba en mi casa, dormía en mi casa. El Día del Perdón no comía, no debía comer. ¿Su padre ejercía, digamos, era rabino acá en Ejercía, pero sin honorarios. Los Hazanem que tenía la colonia era el Beckerman, el viejo Beckerman, Hirscheren y Rosenberg. Mi padre hacía la Pascua, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo. Eran Hazán locales, y cuando fallaba alguno de estos se lo traía a viejos pichkas de Carver. Esas eran todas las fiestas religiosas de la colonia que se hacían. Yo pienso que el centro cultural era palabras mayores en la... Era muy importante toda la actividad cultural que había en la colonia. Bueno, en la primera semana nosotros vivíamos con Tere en la escuela. A la tarde nos golpean la puerta, salimos a atender y no recuerdo quién de los muchachos era, que nos venía a invitar porque el martes a la noche se reunían en el Centro Cultural a leer obras de teatro. Me acuerdo de las reuniones que se hacía en el Salón de Chapa, que estaba de acá a 300 metros más o menos, un salón de Chapa, que estaba en el campo de Sopquirán, que estaba. Y se hacía obras de teatro y también se leía. Y se trataba de reunirse los fines de semana para hacer esa actividad. En ese momento yo pensé leer obras de teatro en pleno campo. Mi mamá cuando me fui, cuando tomé el tren para venir al campo, mi mamá me dijo, ¿qué vas a ir a hablar con las vacas? Era un galpón de chapa, que cuando había rocío y eso se goteaba. Pero la gente lo usaban y se hacía fiesta y se hacían reuniones. Y me encuentro que estaban todos reunidos en la biblioteca y en la esquina de la larga mesa de madera que había, estaba un señor leyendo una de las obras. Yo, en mi memoria está registrado las veladas literarias que le decían. También me llamó la atención la forma en que lo leía. Pensé, posiblemente sea algún profesional, un intelectual. La gente que había antes en Lapin había gente muy culta, se reunían, hacían noche literaria, lo llamaban. Y miré las manos y vi que eran manos grandes, callosas, lastimadas. Era un chacarero más. Porque para hacer este salón, yo me acuerdo, don Jaime Ablín salía adelante con un carro con 4 caballos y era una hilera de 40 carros que iban a la Salada a buscar arena para construir este salón. Tuve la suerte de estar muchos años en la comisión de secretario y Armando Berechansky presidente,
y Gregorio Dominski, tesorero. Lo que a mí me llamó la atención, ya sea de novio, obvio que después de casados, que las mujeres se sentaban en un lado y los hombres en el otro. El Centro Cultural tenía la comisión con varones únicamente, pero en un momento se decidió poner algunas mujeres. Entramos, creo que éramos 3 mujeres las que entramos al principio y participábamos en la comisión. El Centro Cultural tenía una importancia en la colonia tan importante, o sea que se le daba lo que merecía ser, los destinos de la vida cultural y social de la colonia. Los jóvenes hacían teatro, siempre se buscaba para cualquier aniversario del Estado de Israel o cualquier cosa, se hacía alguna fiesta que se cantaba, se actuaba. Sí, teníamos muy buenos actores, daban obras en yiddish y en castellano, muy buenas. Mi hijo el doctor. La Zorra y las Uvas, que yo no estuve en aquel entonces, pero tuvo mucha resonancia. Esa obra que la dieron, estaba los integrantes de Los Diablín, Berto Soqueaco, Juan Foyerman, no me acuerdo los demás, pero los Finkis. Eran unos cuantos. Pero los que no participábamos, nos gustaba estar presentes mientras ensayaban. Lo que el viento se llevó. Si alguno tenía alguna idea para compartirla, para apoyar, para ayudar, lo hacía. Yo aprendí a tocar la guitarra, ya tenía como más de 10, 11 años, pero simplemente de ver cómo tocaba mi padre y sin que oír. Y ellos, cuando vinieron de Alemania, siempre en los momentos libres, mi papá tocaba la guitarra y cantaban canciones folclóricas de la niñez, canciones judías, canciones israelíes. Y ahí empezamos a cantar folclore, porque era la época del auge del folclore en Argentina. Y entre los hermanos llegamos a formar un grupo que se llamó Los Lapicantinos. El día que tú me olvides me iré del pago cantando la samba que me enseñaste bajo el alero del rancho, la samba que me enseñaste bajo el alero del rancho. Y estaban mis 2 hermanos, Tomás, Manuel, y una prima mía de Paraná, Lucía. Y después sé que intervino David Schneider, que se incorporó, y yo ya no estaba. En Lapin vivía Enrique Vizcay, que Mili lo mencionó, que era el hijo de una enfermera, Celestina, que también le gustaba, y se acercó a nosotros. Más mi hermana Ruth, que en aquel tiempo era chiquitita, habrá tenido 10, 11 años, y ahí ese fue el primer conjunto de las voces de Lapin. Y yo tengo grabado todo eso, con distintas calidades, pero algunas bastante buenas de esas actuaciones. Cuando el cariño es sincero, no hay que dudar sin motivo. Yo sin embargo ando triste, pensando siempre en tu olvido. Yo sin embargo ando triste, pensando siempre en tu olvido. Triste, muy triste, me iré del pago querido, y el eco de aquella samba se hará presencia en tu olvido, y el eco de aquella samba se hará presencia en tu olvido.
Cantaron Tompo y Arturo la samba Pensando en tu olvido. Y cuando llegaba el sábado era toda una fiesta. Nos bañábamos temprano, atendíamos a los chicos porque había que ir al cine a las 9 en punto, había que estar en el cine. Bueno, el cine era un folclore total, porque empezaba cuando uno desde la casa miraba al centro a ver si había luces, pues si no había luces porque no había, y entonces bueno, la mayoría iba con carritos y demás. Mi hermano se iba antes en bicicleta porque junto con Simón Budnik daba las películas. Y era todo un tema, cómo estacionaban los carritos, y alguna vez hubo algún desbande con algún carrito que se escapaba. ¿Por qué? La gente se sacrificaba, pagaba por adelantado. En aquel tiempo todavía era, si bien había vehículos normales, pero costaba para llegar, todo era un sacrificio, y la gente quería ver películas buenas. Oh, vimos grandes películas. Recuerdo cuando se vio Zeta, El Chacal de Nahuel Toro. Me acuerdo cuando se dio una película, Safo, con Melchor Ortiz, que era media exótica, la gente se horrorizaba porque se veían algunas cosas que hoy no le daría ni 5 de importancia. Yo me acuerdo que el Lapin se pasó Surco de Sangre, una película referida al campo, extraordinaria. Me acuerdo de todas esas películas que daban en ese entonces, Orfeo Negro, La Patota. Siempre, cuando se elegía películas, había 2 o 3 personas que más tenían conocimiento en eso, que era Jaco Reuter, Marco Yuchat. Él sugería los nombres de las películas. Él, Grace, mujeres intervenían también sugiriendo qué películas. Quizá Grace tenía la costumbre que si era una película mala, una película como, no sé si de Porcel o qué sé yo, él se levantaba en medio de la película, agarraba la linterna y agarraba de las manos a las chicas, que tenía 2 hermanas, también mujeres grandes, Milke y Sure se llamaban, y decía, vamos chicas, la gente estaba en el salón oscura y se iba. Siempre se trataba de que la película tenga alguna moraleja, algún fundamento. Y no todas las películas se compraba a una sola persona, más o menos, porque lo que tenía uno, el nombre de uno no la tenía el otro. Como las traían por tren, venían de Bahía Blanca, iba el que era responsable tenía que ir a retirarlas, traerlas y después nuevamente llevarlas al tren. Y uno tenía que ir antes de mediodía, o si no ya quedaba por el encargado de la estación de Guarú, que dejaba la película en un costado, pues uno iba a la buscar. Yo lo que rescato de las películas, que íbamos con nuestros chiquitos. Así que todas las películas con respecto a la guerra, con respecto al holocausto, con respecto a un montón de temas que no eran inherentes a los chicos, pero estábamos ahí. Digamos, recordando lo que fue el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Y jugábamos, en los intervalos se jugaba y tomábamos Bills. Era ir al cine y tomar Bills. Es decir, que entre una película y la otra se paraba, la gente conversaba, era el motivo que la gente también quería ir al Lapin para encontrarse uno con otro. Se rompían las películas, bueno, nos quedábamos un ratito y nos íbamos a una casa a tomar mate, siempre había tortas preparadas. Al lado del salón había como un salón mucho más grande, entonces cuando terminaban las películas se hacían debates. Sé que años anteriores a mí se hacía ahí mismo el debate porque se corría las butacas y se comentaba la película. Después se iba a la casa de familia que estaban cerca del centro, Berta Soquirán, que nunca se salvaba porque era una de las casas más cerca y se comentaba todas las películas. Era factible que los días domingos nos volviéramos a reunir alguna mayoría y
se hacía un cine de barrio. Se llevaba torta, café, mate, me acuerdo como hoy que en las épocas de verano nos sentábamos afuera delante del salón y en las épocas de invierno nos sentábamos adentro. Lapin es la colonia que mejor se ha formado socialmente acá en toda la colonia, porque hay unas cuantas colonias que trabajan ahí. Nosotros somos los últimos. Eran muchísimas familias, eran como 80 familias en la colonia Lapin. Y eran muy unidos, todos, era una cosa muy divertida. ¿Vos te acordás que mi viejo y tus viejos se juntaban en la casa de uno, en la casa de otro? ¿Y qué se comía? Siempre había Hering salado. Había partido de fútbol, había baile. Cuando yo era pibe había un equipo de fútbol que jugaban los muchachos, después empezamos a jugar nosotros, los más pibes. Me reí. Había baile, nos reuníamos. Se cortaba Hering con cebolla, porque tomates no había siempre. Los tomates después aparecieron. Con cebolla, todos comían cebolla, a nadie le molestaba el olor. Cuando yo volví en el año 58 del servicio militar, armamos el equipo. Y se llamaba Lapin Fútbol Club. Íbamos al centro a recibir la correspondencia, venía el panadero. Nosotros nos juntábamos ahí, nos íbamos todos los sábados a una casa a bailar, nos dábamos por congreso. Nosotros antes, para que se dé una idea, las reuniones que se hacían en la casa de una chica por lo general, entonces venían todos los jóvenes, los llamábamos, venían de muy lejos, congreso. ¿Por qué? No sé, pero se hizo un congreso. Íbamos a bailar, o cuando había partido de fútbol con otra colonia, pues a la noche íbamos a la otra colonia a mirar el partido y la noche baile. Y jamón y chorizo, y se hacía una gran cosa. Después jugaban a la lotería o al 21 y se divertían, se contaban cosas y chistes y hacían. Y bueno, esos eran los paseos. Cuando los lapinenses nos reunimos hay mucha alegría. Éramos todos como una sola familia. La intimidad muy linda, muy agradable, a gusto me sentía. La colonia Lapin es muy unida. Nos llevábamos muy bien, nos visitábamos los sábados. No había sábado que no te reunías. Me acogieron pues fue un hijo. Yo nunca sentí algo en contra del mío, pero en nada. Una persona que llegó y se integró a la colonia. Después se casaban así entre los amigos. Y los muchachos se llevaban muy bien, cooperaban mucho uno con otro. No, pero había como de todo, como en todas partes. Si hay alguno que por algún motivo se enojaba, pero era por un rato nomás, el otro día ya andaba bien. No tengo ningún problema con nadie, para mí toda la gente es servicial, cuando necesito algo no tengo ningún problema, me aprecian, yo también les aprecio a ellos, no tengo ningún problema con la gente. Bueno, te vas a decir, para mí gente buena, ¿quién puedo hablar mal? Para mí la gente de Lapin, la gente de antes y la gente de ahora, para mí son toda gente bacana, que yo me incluyo en eso. Sencillo. Todos laburantes. Pero en 60 años de historia salieron 57 profesionales de acá, de esta colonia, hijos de chacareros, no de literatos ni de grandes profesionales, hijos de gente común. ¿Pero qué posibilitó eso? La vida societaria que se hacía acá y el cariño con que se hacía todas las cosas. Ellos eran felices y nosotros también éramos felices porque hablábamos tanto y nos reíamos tanto. Pienso que hasta las paredes se reían
de la alegría que teníamos todos. Es gente solidaria, sobre todo, es gente trabajadora. Pero con principios básicos, como usar la palabra para cualquier arreglo, por más dinero que haya de por medio, lo que sea. Y es gente que peleó toda la vida por sus derechos y por sus lugares, y que creo que hasta que dejen de existir van a seguir haciéndolo. Acá hay esfuerzos todavía y creo que gente que tiene ese valor, el valor de pelearla día a día en las condiciones que hay. Y estoy segura que eso es lo que caracteriza a la fundación de la colonia y a todos los que somos lapinenses. Y esa fuerza de proyectar ideas y de llevarlo en la sangre todo el tiempo. Y para mí es un orgullo de pertenecer a Lapin. La gente de la colonia es una gran familia. Era una vida muy linda, muy linda. Lapin es mi crecimiento. Para mí, la colonia es familiares. Es parte de mi vida, sinceramente es parte de mi vida, te lo vuelvo a repetir. Mirá, para mí representa, yo di la mejor parte de mi vida estaba en Lapin. Es un ejemplo de vida rural, cultural, social y cooperativa. Colonia Lapin es el lugar que elegimos para vivir. Y este es el paisaje que queremos ver todos los días. Lapin para mí representa un horizonte, el horizonte más amplio que conozco. Un cielo inmenso, con estrellas, las pajitas para tomar el mate cocido en la época de cosecha y los recuerdos de la infancia que cada uno quisiera guardar en su corazón. Es la semilla que plantaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que nuestra generación está germinando y que va a ver la luz o va a crecer en la medida que podamos vivir en comunidad con la tierra. No solo representa la herencia de la tierra, sino herencia de valores. Muy lindo, muy activo. Y es mi historia. Donde fui feliz, donde viví mi vida. Lugar para transparentar la formación de una persona. Lapin es la historia de mi vida. Y bueno, es un lugar en el mundo que siempre voy a guardar en mi corazón y que me hace acordar a momentos hermosos compartidos con mucha familia. Lapin es un sentimiento. Y para mí la colonia Lapin la tengo, yo pienso que grabada en mi mente, en mi alma. De todo sentido, siento que la quiero, que es una cosa que muy agradable, una colonia que la quiero. Era uno para todo y todo para hoy, ¿cómo es? Y todo para uno. Y todo para uno. Para un lapinense no hay nada mejor que otro lapinense, creo que con eso está todo dicho. Y Lapin era una colonia divertida, nos reuníamos muchísimo. Para mí, la colonia Lapin en su conjunto es algo que creo que no me lo voy a olvidar nunca. Bueno, es el lugar donde aprendí a vivir. Esto tiene que ver con mi vida. Yo no me voy a olvidar nunca. La colonia es parte de mi raíz, de mi historia. Conocí la mitad de vida de mi papá. Y ya se va a hacer 80 años que estoy en Lapin. Y cuando me nombran Lapin, para mí es lo mejor que hay en Lapin. Es todo algo muy, muy significativo para mí porque, bueno, pasé toda mi infancia. Bueno, tengo muy buenos recuerdos y recuerdo lo poco de niña que cuando era niña. Pero para mí es todo, es mi lugar de nacimiento. Aunque me digan, che, vos naciste en Rivera, pero de Rivera me llevaron Lapin.
es el lugar donde uno se conecta con toda la historia. Colonia Lapi fue, es y será el eterno hogar mío que elegí. Es el Bereshit de mi familia, ahí es donde todo comenzó. Es el mejor lugar en el mundo para cada uno. Mejor de mi vida no pasé en pobreza, sin juguetes, sin coches, sin nada, pero pasé. Recuerdo todo lo que fue Lapi, es indescriptible. Y son los recuerdos de la infancia, lo más lindo. No teníamos nada, pero nos conformábamos con nada, con juntarnos, con estar. Yo me divertía mucho, éramos todos unidos, salíamos en una casa, en la otra casa. Y nosotros como buenos patriotas no hay duda que el Lapi es lo mejor. Damos vuelta y llega un momento que estamos todos los Lapi juntos. Así que con eso creo que está todo dicho. A Lapi venimos hoy, todos para cantar, juntando los recuerdos queridos, pago de mi niñez. Juntando los recuerdos queridos, pago de mi niñez. Tu calle principal, la historia perdurará, rodeada de instituciones, el monolito siempre estará. Rodeada de instituciones, el monolito siempre estará. 100 años de historia están, que siempre recordarán. Inmigrantes judíos fueron pioneros de libertad. Inmigrantes judíos fueron pioneros de libertad. El centro cultural, tributo a los demás, encendiendo la mecha que nunca se acabará. Encendiendo la mecha que nunca se acabará. Nos despedimos hoy cantando esta canción. Querida Colonia Lapi, siempre te llevo en el corazón. Querida Colonia Lapi, siempre te llevo en el corazón. 100 años de historia están, que siempre recordarán. Inmigrantes judíos fueron pioneros de libertad. Inmigrantes judíos fueron pioneros de libertad.